El último deseo de Andrzej Sapkowski. Este es el primer libro de la saga de Geralt de Rivia, que está de moda porque Netflix lo está adaptando a una serie de televisión, y de hecho ese es el motivo por el que he empezado a leer el primer libro, porque siempre me gusta, en fin, leer los libros antes de ver la adaptación, sea cine o sea televisión. Prefiero no tener imágenes preconcebidas sobre los personajes, etcétera. Así que me he dado un poco de prisa en empezar a leerlo, ya cuando prácticamente habían estrenado la serie. Pero bueno, esto es solamente el primer libro. Ya en una ocasión empecé a leérmelo y no me llamó demasiado la atención y lo abandoné. Así que esta vez le he dado una segunda oportunidad y lo he terminado. La verdad que me ha parecido entretenido. No me ha parecido nada del otro mundo, quiero decir, no me ha entusiasmado. De hecho, me parece un libro bastante sencillito, bastante ligero. No hay nada, pienso, que llame demasiado la atención en él, pero por otra parte es el primer libro, así que da tiempo de que el autor mejore su técnica y bueno, complique un poco más los argumentos, detalle un poco más el mundo, etcétera, etcétera. Este libro no es una novela, sino que es una colección de relatos. Tiene una estructura que se suele llamar historia marco o cuento marco, que bueno, se nota concretamente que el autor tenía una colección de relatos, lo recopiló y luego escribió una historia que va, entre comillas, enmarcando esos relatos, de forma que esos relatos que ya estaban escritos anteriormente resultan como son como una especie de flashbacks de lo que se cuenta en el relato marco, el relato que envuelve a todos los demás, que cuenta la historia de cómo Geralt está convaleciente en un santuario y menciona algunos sucesos de su vida, incluso intervienen algunos personajes, y cuando se producen esas intervenciones de personajes o cuando se producen esos recuerdos, se salta a las historias concretas que son las que originalmente formarían esta colección, y esto son trucos que utilizan los autores para convertir en una especie de novela, sin llegar a serlo, los relatos sueltos que tenían escritos. Entonces, estos son los primeros relatos de este personaje, de Geralt de Rivia, en el que está basado la saga. Y bueno, finalmente también esta historia marco también es interesante porque cuenta también otra historia de por sí que no va incluida en relatos anteriores. Pero esta es la estructura general que tiene esta obra. La ambientación, como se sabe, es de fantasía. Y yo había leído que era una especie de fantasía con una ambientación peculiar, porque al ser el autor polaco, pues había introducido elementos como de mitología o de historias populares polacas, eslavas, hablando en general. Y en este aspecto, por lo menos este primer libro me ha decepcionado un poco porque no he visto nada especialmente, digamos, llamativo en ese sentido. Me da la impresión de que simplemente lo que hace, especialmente cuando habla de monstruos, pues sí, parece que está metiendo algunos monstruos de historias populares polacas, de cuentos polacos, cuentos eslavos o lo que sea. Pero en general no está profundizando, no profundiza demasiado, no veo ninguna diferencia real respecto a otras series de fantasía más o menos genéricas. Y de hecho, por ejemplo, algunas de las razas que introduce están directamente, me parece, sacadas de Tolkien, como cuando intervienen elfos, aunque se le da un giro quizá también un poco peculiar. Pero se nota que son los elfos de Tolkien prácticamente. Lo que pasa es que pues sí, se le ha dado algún giro, se intenta disfrazar el hecho de que son elfos de Tolkien, dándoles como nombres irlandeses. O sea, parece como que el autor ha intentado, bueno, realmente no irlandés, sino pseudo-irlandeses, cosas que los nombres y los términos que usan parecen, por la ortografía parecen irlandés, pero o sea, parece como que son algo celtas. Y bueno, de hecho los elfos de Tolkien pues se sabe que tienen una gran influencia celta, o sea que parece que el autor está aquí metiendo prácticamente los elfos de Tolkien y tienen unos nombres que suenan un poco a Tolkien, los que no suenan a Tolkien suenan como irlandés, con la idea de darle este toque celta que los elfos de Tolkien ya tenían. Entonces, ya digo, no veo especialmente en dónde está este trasfondo eslavo que se supone que tenían estos cuentos.
Por otra parte, esto es la primera novela, o sea que es posible que el autor no haya todavía depurado su técnica y por tanto esperaré a las siguientes para formarme una opinión sobre el tema. Por el momento me parece algo bastante genérico y con bastante influencia de Tolkien. Otro recurso que usa el autor es referirse, darle un giro a historias que parecen sacadas de cuentos infantiles. Entonces el lector podrá reconocer fácilmente que algunas de estas historias están basadas o por lo menos utilizan tropos, utilizan incluso personajes, motivos de cuentos infantiles y les dan un giro que es como un giro más adulto, un giro a veces irónico, sarcástico, humorístico en general. Es algo que sí, está curioso, es entretenido, lo que pasa es que no me parece especialmente original. De hecho, hay bastantes películas y series de televisión que intentan hacer lo mismo, intentan coger cuentos infantiles y darle un giro y hacerlos más modernos, hacerlos más adultos, etcétera, etcétera. No me parece especialmente original y no es, aunque es algo de lo que también se habla como que este autor se le da muy bien. Me parece que no es algo quiero decir, no me ha llamado especialmente la atención. No considero que este sea uno de los aspectos del libro que más me hayan gustado. Otro aspecto de la ambientación de fantasía es la magia, y en este caso, la magia, el sistema de magia es lo que se suele denominar magia blanda. O sea, no es algo que esté, por lo menos en este primer libro, no parece que sea un sistema especialmente desarrollado, es algo que el autor usa, digamos, según le convenga, para adaptarlo al argumento, al punto, al desenlace que él quiere llegar. Y claro, pues tiene una cierta importancia porque el protagonista es un brujo, así que la magia interviene de forma bastante importante en estos relatos, en estas historias. Pero no me parece que sea algo que esté especialmente desarrollado, simplemente como un detalle de ambientación y bueno, un detalle para definir al personaje principal, que como digo es un brujo. Este brujo, que es Geralt de Rivia, me ha vuelto a recordar, ya comenté en otro vídeo sobre la saga de Malaz, que había un personaje que parecía que estaba sacado de un personaje de Michael Moorcock, que es el Rick de Melniboné. Y en este caso ha habido un par de detalles, aunque no más que un par de detalles, que me han llamado la atención también sobre este Geralt de Rivia, que también parecen sacados de Elric de Melniboné. A lo mejor puede aparecer en algún momento que estoy un poco obsesionado del tema, pero es que de nuevo este personaje es albino y en una ocasión se le llama el Lobo Blanco. Ya cada uno que, si alguien conoce la historia del Elric de Melniboné, pues ya podrá deducir si esto es casualidad o no. En todo caso son dos detalles y no el resto de la historia tiene bastante poco que ver y no, la ambientación es totalmente distinta o dentro de lo que es la fantasía, etcétera. Ya aparte de la ambientación de fantasía, el tono general del libro es como un poco, en ciertos aspectos, humorístico, tirando a sarcástico en algunas ocasiones. Tiene un tono que la verdad sí me ha gustado, me ha llamado la atención. Tampoco nada, quiero decir, nada del otro mundo, nada especialmente original. Supongo que también el autor podrá depurar un poco su estilo en los siguientes libros. Pero ya que el trasfondo, por otra parte, es quizá un poco oscuro, pues logra un equilibrio que me parece que está bien conseguido entre esa oscuridad, esa crueldad de ciertos aspectos de las historias que menciona, esa visión un poco, ya digo, sarcástica del mundo. Consigue darle ese toque humorístico, ese toque irónico, que sirve para suavizar un poco lo que por otra parte sería un libro de fantasía un poco oscura. Esto implica también a los personajes, que tienen a veces toques como picarescos. En general son personajes un poco descreídos. Por otra parte, es verdad que Geralt de Rivia en algunos momentos en este libro parece un poco inocente. No es un personaje quizá el típico héroe duro, sino que tiene sus toques de inocencia, también sus toques de picaresca, ya digo. Quizás está bien llevado este equilibrio entre diferentes facetas de este personaje y de otros personajes que surgen, aunque en general todo parece un poco primerizo, provisional, y tendrá que evolucionar en los siguientes libros. Respecto a la edición que he leído, como ya he mostrado, es esta de Bibliópolis, una edición antigua que supongo que ya estará descatalogada. Tengo también el segundo libro en esta colección y ya los siguientes me los tendría que buscar en otras ediciones posiblemente. Respecto a la traducción, yo en general tengo bastante reparo a la hora de leer libros traducidos, porque nunca me fío de que la traducción sea fiel.
La verdad que soy un purista, quizá me paso un poco en ese sentido. Y bueno, en este caso la verdad es que no tenía otra opción, a menos que me ponga a estudiar polaco y bueno, la traducción en general parece aceptable. Evidentemente no podría juzgarla con detalle sin conocer el original, pero en general da buena impresión y además da la impresión de que esto es un libro bastante difícil de traducir porque el autor introduce eh, hablas, dialectos, por ejemplo, cuando intervienen campesinos de zonas de regiones apartadas, etcétera. De hecho, se suele alabar al autor por el hecho de que utiliza, por lo visto, un lenguaje bastante realista y eso, y que usa dialectos polacos, etcétera, etcétera. Así que en general imagino que esta saga tendrá sus dificultades de traducción y no nos podemos poner demasiado exquisitos, aunque sí es verdad que he notado algún que otro defecto. Por ejemplo, defectos parecen casi de principiante cuando, por ejemplo, habla de que había personas que se sentaban en lugar de que estaban sentadas, que sería lo correcto. Y bueno, esto me recuerda que hay algún detalle que también me parece anacrónico, y esto ya me parece que será un problema del autor. No del traductor, porque hay veces que se habla de adrenalina y cosas así, y en fin, esto es algo que quizás a uno si lee atentamente le pueda sacar un poco de esta ambientación. En general el lenguaje, incluso la temática en general de este libro es bastante adulto, ¿no? En ese aspecto se sale un poco de la típica novela de fantasía, aunque ya esto no sorprende a nadie, ya la fantasía moderna, por los derroteros por los que va, ya se ha distanciado bastante de la idea que existía de la fantasía, por ejemplo, en las novelas de Tolkien y cosas escritas en esa época. Para terminar, tengo que reconocer que es un libro que me ha entretenido, no se me ha hecho largo, de hecho es bastante corto comparado con otros libros que he estado leyendo últimamente. Y lo que le veo por el momento es que es como demasiado ligero, no veo aquí nada especialmente profundo, nada especialmente original por otra parte, algún detallito, pero nada que se salga de otras muchas novelas o historias de fantasía que yo haya leído previamente. Quizá tiene un toque más adulto, ya digo, de la media dentro de lo que es la fantasía. Pero pienso que esto tiene que evolucionar hacia tramas de más complejidad y de más profundidad en el aspecto de personajes. Por el momento me basta con que este libro me haya resultado entretenido y por tanto me ha animado a seguir leyendo el resto de la saga. Gracias y hasta pronto.